Bienvenidos. Hoy vamos a analizar los principios que rigen la fisiología de la digestión. Esta se vincula con todos los tejidos que contribuyen a la descomposición física y química de los alimentos. Los organismos acuáticos son capaces de detectar el alimento mediante pistas químicas, eléctricas y térmicas, fundamentales en la alimentación. La dieta es una combinación de agua y solutos con diferentes estructuras químicas. Los animales acuáticos ingieren diferentes cantidades de agua, por lo que deben enfrentar el problema del control iónico e hídrico, que ya revisamos en la sesión anterior. Se ha visto que la contaminación ha afectado los sentidos de los organismos acuáticos, y es por ello que muchas veces no pueden encontrar el alimento o son presas de algunos depredadores. La ingesta es la principal vía para obtener los nutrientes. Existen nutrientes denominados esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que se obtienen mediante la alimentación, ya que los organismos no son capaces de sintetizarlos, como las vitaminas y algunos aminoácidos. Y los no esenciales son los que el organismo es capaz de sintetizar por sí mismo. La estructura física de los alimentos debe desintegrarse mediante procesos mecánicos o químicos para generar moléculas pequeñas que faciliten la asimilación, y es llevado a cabo en distintos pasos. Durante la ingestión existe la digestión mecánica, es decir, la fragmentación del alimento, mientras que en el segundo paso, la digestión, lleva a cabo la disgregación química, separando las sustancias de desecho de las sustancias útiles. Posteriormente viene el proceso de la absorción, para finalmente llevar a la digestión de los alimentos que expulsa los elementos que no necesitamos. En la digestión mecánica se involucran órganos musculares que veremos más adelante. Sin embargo, la digestión química involucra enzimas digestivas que permiten que las macromoléculas sean fáciles de absorber y procesar. Existen diferentes tipos de enzimas dependiendo de qué macromolécula queremos procesar, ya sea ácidos grasos, proteínas, polisacáridos. La presencia o ausencia de estas enzimas depende de cada tipo de organismo. Como ustedes saben, existen organismos autótrofos, que usualmente son las plantas, que contienen cloroplastos que les permiten sintetizar azúcares y oxígeno. Sin embargo, los animales son organismos heterótrofos, que requieren de alimentos para absorber los nutrientes. Estos nutrientes tienen que ser catabolizados por diferentes vías metabólicas a nivel celular para producir energía que les permitirá realizar otras funciones. En el procesamiento químico de los alimentos existen organismos simbióticos que favorecen el proceso. Pueden ser enterosimbiontes, exosimbiontes y endosimbiontes. En los organismos acuáticos se presentan estas asociaciones. Por ejemplo, la ballena que ingiere plancton tiene bacterias quitinolíticas que degradan la quitina de los organismos. Otros organismos se asocian con bacterias fotosintéticas. Las esponjas suelen tener cianobacterias, mientras que los corales tienen dinoflagelados. También podemos encontrar a las zooxantelas, que son algas pardas que habitan en los nidarios y los moluscos. Ahora veremos cómo se conforman los distintos canales alimentarios en los animales acuáticos. Como ya se mencionó, el proceso de digestión se lleva a cabo en distintas fases. Usualmente están asociadas con distintos órganos especializados. Al inicio encontraremos la ingestión. Durante esta etapa podemos encontrar a la digestión mecánica. La mayor parte de los animales
cuentan con algún tipo de boca especializada para alimentarse, y muchos tienen apéndices orales que funcionan en forma análoga a la lengua. En algunos invertebrados podemos encontrar estructuras complementarias denominadas rádula o probóscide. El probóscide de los insectos les permite alcanzar lugares difíciles de llegar y así también polinizar a las plantas. En cambio, la rádula de los gastrópodos funciona como una lengua dentada. Muchas especies cuentan con bocas masticadoras o apéndices orales que ayudan a penetrar o deshacer mecánicamente la superficie del alimento. Los calamares utilizan su pico para despedazar a sus presas. Sin embargo, la estructura alimentaria más importante de los vertebrados es la mandíbula, salvo el caso de los agnatos primitivos, que carecen de ella. Las lampreas son peces carentes de mandíbula y de hábitos parasitarios. Tienen una boca en forma de disco, que funciona como una ventosa. Posee varias filas concéntricas de dientes córneos, con los que se fija a su hospedador para absorber la sangre, y la lengua actúa como un émbolo. No resulta raro verla fijada a tiburones, salmones, bacalaos y mamíferos marinos. Sin embargo, el resto de los vertebrados presentan estas pares de mandíbulas que les permiten ingerir a sus presas. En la boca de los vertebrados existen accesorios que les permiten desgarrar a sus presas y así fragmentar su alimento. Por ejemplo, las ballenas no tienen dientes, sin embargo tienen barbas que les permiten atrapar sus alimentos. El agua que ingieren es expulsada gracias a la lengua por el opérculo. Después, el alimento es sacado de estas barbas por movimientos vibracionales de la lengua. Sin embargo, muchos otros organismos, en lugar de barba, tienen dientes. Podemos encontrar el caso de la raya y la mantarraya. Sus bocas son diferentes debido a su alimentación. Las rayas son primariamente carnívoras. Tienen su boca por debajo y esto les permite hacer barridos en el fondo del mar, encontrando organismos filtradores y pudiéndolos ingerir. Por otro lado, la mantarraya suele ser vegetariana. Su boca suele estar por delante y los dientes les permiten atrapar las plantas que van a ingerir. Además, la posición de la boca también le permite sostener a la hembra al momento del apareamiento. Los peces usualmente son homodontos, es decir, tienen sus dientes con forma muy similar y tamaño. Sin embargo, hay una amplia variedad tanto de bocas como dientes dependiendo de la dieta. Algunas especies herbívoras mastican su comida. La mayoría de los dientes de los peces se curvan hacia atrás para ayudar a agarrar a la presa. Los hábitos alimenticios determinan la cantidad, forma y ubicación de los dientes. Ya que los peces usualmente no mastican, es necesario contar con estructuras que le ayudan a desintegrar el alimento. Después de la ingesta de los alimentos, viene el proceso de la digestión, que es llevado a cabo usualmente por un estómago. Existen algunos organismos que tienen órganos accesorios que facilitan la descomposición del alimento. Después de ello viene la absorción, que está asociada a un intestino delgado, y la digestión, que está asociada a los intestinos gruesos. Pero estas estructuras cambian dependiendo de los organismos. A lo largo del tiempo, los organismos más complejos y con más células aparecieron.
Al tener más células, necesitaron especializar maneras más eficaces de obtener energía y dispersarla a otras células. Algunos organismos evolucionaron con bolsas especiales para romper la comida en una área aislada. Otros desarrollaron caminos para hacer la distribución más sencilla. Eventualmente, evolucionaron sistemas complejos con órganos especializados similares a los sistemas digestivos que conocemos hoy en día. Existen dos tipos primordiales de digestión: la intracelular, que es llevada a cabo por cada célula en el organismo, y la extracelular, que es ayudada por enzimas en órganos especializados para absorber los nutrientes. Comenzaremos con las esponjas. En ellas intervienen las células flageladas, llamadas coanocitos. Realizan la captura y digestión intracelular por fagocitosis. El agua entra a través de los canales por medio de los flagelos, que junto con los amebocitos absorben los nutrientes. Aquí pueden observar cómo los distintos coanocitos forman una red para atrapar el alimento. Los corales son colonias de pólipos. Los pólipos de aguas cálidas tienen simbiosis con algas dinoflageladas que viven dentro de las células de los corales. Además, los pólipos tienen células con hematocitos que pican a las pequeñas presas para ingerirlas y digerirlas dentro de la cavidad gastrovascular. Aquí pueden ver un corte histológico de los diferentes pólipos, viendo los canales gastrovasculares, que son los que absorben los nutrientes. Los cnidarios suelen ser carnívoros, por lo que tienen nematocitos que permiten la captura de sus presas y secreción de mucopolisacáridos. Favorecen la ingesta hacia la cavidad gastrointestinal. Capturan el alimento con los tentáculos y los llevan a la boca por medio de torrentes de mucosa. Aquí pueden observar las diferentes capas epiteliales que forman la cavidad gastrovascular y que permiten la ingestión de las partículas de alimentos descompuestas. A diferencia de las anémonas, las medusas tienen la boca por la parte de abajo, la cual es encargada de ingerir los alimentos que son capturados por los tentáculos. Este alimento pasa por la boca hasta la cavidad gastrovascular. Para su digestión, las células nutritivas cubren la cavidad y son fagocitadas por las células que las rodean. Los nutrientes se difunden a estas células de la gastrodermis hasta las células de la epidermis. A continuación, veremos cómo se forman estos canales alimentarios de las medusas. El alimento digerido fluye a través de los canales y los nutrientes son absorbidos por las células. Pasando a los siguientes organismos, encontramos a los platelmitos. Al carecer de sistema circulatorio, su sistema digestivo es muy importante para llevar los nutrientes a las células. Cuentan con un intestino bidireccional,
que puede ser un saco simple, como en el caso de los pequeños, o uno de mayor complejidad, como el observado en los platelmitos más complejos. Estos tienen múltiples ramificaciones laterales conocidos como divertículos. No es un sistema digestivo completo, pues carece de boca y ano. Sin embargo, utiliza su faringe para absorber los alimentos y excretan el resto a través de su piel usando células flamígeras. Recordemos que estos organismos suelen ser planos y muy transparentes. A pesar de su aparente simplicidad, son capaces de moverse en busca del alimento. Una vez que lo han encontrado, su faringe es expulsada para empezar a succionar el alimento. La faringe puede ser expulsada y retraída las veces que sea necesario hasta succionar todo el alimento que deseen. Una vez que han sido alimentados, la materia orgánica comienza a ser difundida a lo largo de todo el organismo. Continuaremos con los crustáceos. Los artrópodos mueven la comida a través del tracto digestivo por contracciones musculares. Su sistema digestivo se divide en anterior, medio y posterior, y está alineado con su exoesqueleto. En los crustáceos, el sistema excretor está separado, como ya vimos en la sesión anterior, a diferencia de los insectos. En la parte posterior podemos encontrar a los túbulos de Malpighi que se unen a la parte final del tracto digestivo, y es ahí donde se liberan las sustancias de desecho para posteriormente terminar en el recto. Sin embargo, en los crustáceos este es un proceso aparte. El intestino medio de los crustáceos varía en complejidad desde un tubo simple hasta arreglos muy elaborados. El hepatopáncreas es un órgano muy importante que consiste en túbulos ramificados, donde ocurre la mayor parte de la digestión extracelular. Es la principal fuente de enzimas digestivas y el sitio principal de absorción de nutrientes. Almacena lípidos y glicógeno. Como pueden observar, estos organismos tienen perfectamente dividida las partes donde ocurre la digestión, la absorción y la excreción. Para la alimentación, estos organismos filtran el agua, utilizando sus utensilios que se colocan en las patas de estos animales, y es así como llevan el alimento hacia su boca. Los equinodermos tienen un sistema completo y utilizan la digestión extracelular. La boca está en la posición ventral, es decir, debajo de los organismos. Los erizos
utilizan en su boca la linterna de Aristóteles para desgarrar los tejidos de sus presas. Está formada por dientes y músculo. El estómago de los erizos de mar da varias vueltas al organismo. Sin embargo, en las estrellas de mar podemos encontrar una estructura diferente. Su boca está en la parte ventral y su ano en la parte posterior. Estos organismos suelen tener dos tipos de estómagos, el estómago pilórico y el estómago cardíaco. El estómago cardíaco sale de la estrella de mar para capturar a sus presas y comenzar una digestión aun cuando sus presas siguen vivas. Posteriormente es canalizado al estómago pilórico y finalmente es distribuido a lo largo de sus brazos por los canales radiales. Estos organismos pueden comer incluso animales que están escondidos en conchas. Como verán, los pólipos de sus brazos les ayudan a sostener a los organismos y así comenzar la digestión. La digestión del estómago cardíaco puede comenzar aun cuando los organismos siguen vivos. Ahora veremos los vertebrados. Algunas particularidades implican que estos canales son unidireccionales y son completos debido a que tienen tanto boca como ano. Estos canales pueden ser muy diferentes dependiendo de cada organismo. Algunos organismos tienen algunos órganos que no se presentan en otros, como en los condrictios o tiburones. Presentan una válvula espinal que les permite digerir con mayor facilidad la materia orgánica. El peje lagarto tiene ciegos pilóricos que le permite aumentar la superficie de absorción. Y en el caso de los mamíferos como nosotros, hemos desarrollado un intestino delgado tan largo que ha hecho mucho más eficiente esta absorción. A grandes rasgos, el aparato digestivo de los tiburones consiste en un tubo no excesivamente largo que comienza en la boca y termina en la cloaca. De la cavidad bucal, usualmente el alimento pasa casi directamente al estómago, pues el esófago es muy corto. Llegará más o menos troceada o muerta y llegará a una piscina de ácidos. El estómago tiene forma de J, es grande y expansible, por lo que le permite almacenar grandes cantidades de alimento. Esto es vital para los grandes viajeros oceánicos que pueden pasar días sin comer. El estómago termina en una constricción que se llama píloro, una especie de anillo muscular que se contrae y se relaja a intervalos para permitir el tránsito hacia el intestino. En el intestino, el duodeno está conectado al páncreas, una pequeña glándula que se encarga de suministrar enzimas para la digestión. También tiene una vesícula biliar y un hígado. El intestino es muy corto y voluminoso y está dotado por la válvula espiral. Es llamada así porque está formada por una serie de pliegues membranosos dispuestos normalmente en forma de espiral. Reduce la velocidad de la circulación del alimento y multiplica la superficie de absorción sin necesidad de alargar el intestino, como en el caso de los mamíferos. Posteriormente llega al recto, es muy corto y amplio, y desemboca en la glándula rectal. El recto vacía su contenido en la cloaca, una cámara donde desembocan también el aparato urinario y genital. Se abre a través del ano y está
situado en la parte posterior de las aletas pélvicas. El estómago es el órgano donde se liberan los ácidos para la digestión enzimática. El pH suele ser muy reducido para eliminar bacterias y parásitos. El epitelio del estómago está compuesto por una mucosa, submucosa y músculo liso. La mucosa tiene diferentes tipos de células que le permite tanto liberar el pH como contrarrestar la acidez. El músculo liso es el encargado de realizar las contracciones musculares para desintegrar el alimento mecánicamente. La morfología del intestino es un tanto diferente. Este órgano tiene vellosidades y estas ondulaciones permiten aumentar la superficie de absorción. Las células especializadas del intestino se llaman enterocitos y tienen microvellosidades. En estas ondulaciones podemos encontrar además a las células calciformes y las enteroendocrinas, encargadas de dar señales a los otros órganos. Además de este órgano de absorción, existen órganos accesorios como el hígado y la vesícula biliar, así como el páncreas, que se encargan de liberar bilis y otras sustancias encargadas de romper las macromoléculas para así facilitar la absorción del duodeno. Cada uno de estos vellos intestinales es importante y aquí podemos observar que cada uno de los enterocitos tienen diferentes transportadores. Estos transportadores permiten absorber los nutrientes que posteriormente son liberados al torrente sanguíneo para llevarlos a todo el organismo. Los animales regulan el proceso de alimentación y digestión a varios niveles. Los tejidos del sistema digestivo están relacionados a neuronas motoras, que llevan a cabo las contracciones musculares para que se lleve a cabo la digestión. Existen señales que indican al cerebro cuando tenemos hambre y cuando ya hemos comido. Cuando tenemos hambre, el estómago secreta grelina y el tejido adiposo leptina, lo que le indica al hipotálamo que necesitamos alimento. Una vez que hemos sido alimentados, los órganos mandan distintas señales que lo indican. Por ejemplo, la gastrina está relacionada al estómago y la secretrina le indica a los órganos como el hígado y el páncreas que es hora de trabajar. El control de las secreciones, tanto gástricas como intestinales, son muy complejas. No vamos a revisarlas en detalle en este capítulo, pero deben ser conscientes que existen estas señales en forma de hormonas. Indican cuándo liberar el ácido en la cavidad gástrica o liberar la bilis y las enzimas específicas en los intestinos. Hemos llegado al final. Les agradecemos su atención. Les recomendamos revisar el libro de Principios de Fisiología Animal de Moyes y Shuro, así como el Animal Physiology de Richard Hill. Gracias.